En el invierno de 1941, los soldados alemanes, acostumbrados a victorias rápidas, se encontraron congelados en los pantanos helados a solo 30 kilómetros de Moscú. Sus tanques no arrancaban, sus armas estaban cubiertas de hielo y miles de hombres morían sin disparar un solo tiro. Lo que parecía una campaña fulminante se convirtió en el principio del fin para la temida Blitzkrieg. En este video, descubrirás cómo el Plan Barbarroja, la invasión más ambiciosa de Hitler, terminó en desastre absoluto. Bienvenido a Cicatrices de la Historia, el lugar donde revivimos los episodios más oscuros y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, acompáñanos a recorrer paso a paso la caída del sueño nazi en el frente oriental. En el amanecer de la Operación Barbarroja, el ejército alemán se lanzó como una avalancha sobre la frontera soviética. La ofensiva se desplegó en tres direcciones. Hacia el norte, con el objetivo de cercar Leningrado, la actual San Petersburgo. Al centro, avanzando con paso firme hacia Moscú. Y al sur, con la mira puesta en los campos fértiles de Ucrania, el granero del Imperio Soviético. El golpe inicial llegó desde el cielo. La Luftwaffe bombardeó aeródromos y rutas estratégicas en el oeste de la Unión Soviética, dejando a las defensas enemigas paralizadas. Tras ellos, la Wehrmacht irrumpió con una velocidad brutal. En apenas 3 días, habían penetrado 100 kilómetros en territorio soviético. Millones de soldados, tanques y cañones rojos estaban listos sobre el papel, pero en la práctica fueron tomados por sorpresa y sucumbieron a la violencia del ataque relámpago. Una semana después, la ciudad de Minsk caía en manos alemanas. Más de 300 soldados soviéticos quedaron atrapados y fueron hechos prisioneros. En Moscú, Stalin se debatía entre la rabia y la incredulidad, aislado en el Kremlin mientras sus ejércitos colapsaban. 15 días después del inicio de la invasión, finalmente rompió el silencio. Convocó al pueblo soviético a levantarse en la llamada Gran Guerra Patria. Mientras tanto, el Plan Barbarroja seguía avanzando como un reloj. Para finales de julio, los blindados alemanes alcanzaron Smolensk, a poco más de 350 kilómetros de Moscú. Cientos de miles de soldados soviéticos más fueron capturados. El avance alemán parecía incontenible, aunque en el sur, la resistencia soviética detuvo la ofensiva cerca de Kiev. Hitler reaccionó deteniendo el avance hacia Moscú y ordenando a Guderian desviar sus tanques hacia el sur. El llamado de Stalin surtió efecto. En cuestión de semanas, el Ejército Rojo creció hasta superar los 10 millones de hombres. Los frutos de la industrialización soviética comenzaron a llegar al frente. Los tanques T-34, los temidos lanzacohetes Katyusha y los aviones de ataque IL-2. El primer gran enfrentamiento se produjo en Kiev. Allí, tras 3 semanas de maniobras envolventes, 500.000 de soldados soviéticos fueron asesinados o capturados. Pese a la movilidad del T-34, los cañones de 88 mm alemanes causaban estragos. En septiembre de 1941, Kiev estaba en ruinas y Leningrado, al norte, quedaba sitiada. Hitler, convencido de la inminente victoria, ordenó no asaltar la ciudad, sino rendirla por hambre, iniciando así un asedio que se prolongaría durante años. El 20 de septiembre, tras replegarse del sur, Guderian volvió a encabezar la ofensiva hacia Moscú. Para finales de octubre, los alemanes estaban a las puertas de la capital. Stalin entregó la defensa de Moscú al mariscal Zhukov. Se cavaron trincheras, se movilizó a la población civil, y hasta el clima se alineó con la resistencia soviética. Lluvias incesantes convirtieron los caminos en lodazales, y las primeras nevadas congelaron armas, motores y soldados. El avance alemán se frenó a 80 kilómetros de Moscú. Para el 4 de diciembre, los tanques nazis estaban a solo 30 kilómetros. Pero las temperaturas bajaron en picada. Vehículos congelados, armas inutilizadas y soldados convertidos en estatuas de hielo.
Fue entonces cuando el Ejército Rojo contraatacó. Más de 30 divisiones siberianas, entrenadas para combatir en invierno, llegaron a Moscú. El 5 de diciembre de 1941 lanzaron la ofensiva. Artillería y oleadas de T-34 rompieron el frente alemán. La Wehrmacht, sorprendida, retrocedió. La Blitzkrieg había sido derrotada por primera vez. Enfurecido, Hitler destituyó a Guderian y a decenas de generales, asumiendo personalmente el mando. Ordenó resistir hasta el último hombre. Lo que vino después fue una guerra de desgaste que desgarró ambos bandos. El 7 de diciembre, Japón atacó Pearl Harbor, y en cuestión de días, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Alemania sumaba un nuevo enemigo colosal. Tras el fracaso en Moscú, Hitler cambió el eje de la ofensiva. Ahora el objetivo sería el sur, las reservas de petróleo soviéticas. En junio de 1942, tras la sangrienta batalla de Kharkov, con más de 270 bajas soviéticas, el ejército alemán se dividió en dos columnas, una hacia el Cáucaso y otra hacia Stalingrado. El 23 de agosto de 1942 comenzó la batalla más sangrienta de la historia. Stalingrado, una ciudad industrial vital, extendida a lo largo del Volga. La Luftwaffe la bombardeó hasta convertirla en un infierno de ruinas, pero el Ejército Rojo resistió con ferocidad. Durante meses, alemanes y soviéticos lucharon calle por calle, casa por casa. El 19 de noviembre, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, desplegando más de 1 millón de hombres, 800 tanques y miles de cañones. El 6, gordo ejército alemán quedó cercado. Sin suministros, Paulus se rindió en febrero de 1943. Más de 300 soldados alemanes quedaron fuera de combate. La derrota en Stalingrado fue el punto de quiebre. En julio de 1943, en Kursk, la mayor batalla de tanques jamás vista, enfrentó a Tigres alemanes y T-34 soviéticos. El Ejército Rojo tomó la iniciativa. Más de 900 tanques, apoyados por artillería y aviación, embistieron las posiciones nazis. Pese a la potencia de los Tigres, la movilidad soviética y los lanzacohetes Katyusha devastaron al enemigo. Tras semanas de combate, Alemania perdió más de 350 tanques y gran parte de su fuerza aérea. La Wehrmacht se retiró, derrotada. En menos de 2 años, el ejército alemán había perdido más de 1 millón de hombres en el frente oriental, junto con miles de tanques y aviones. La tan temida Blitzkrieg había dejado de existir. El Plan Barbarroja, concebido como la llave para derrotar a la Unión Soviética en meses, había sido destruido para siempre. Tras millones de vidas perdidas, ciudades reducidas a cenizas y un ejército alemán debilitado hasta los huesos, la Operación Barbarroja dejó de ser un plan de conquista para convertirse en una herida mortal en el corazón del Tercer Reich. Lo que comenzó con un avance imparable, terminó en un callejón sin salida bajo la nieve rusa, marcando el inicio de la derrota nazi. Esta historia nos recuerda que incluso los imperios que parecen invencibles pueden caer por su propia arrogancia. Y ahora, te pregunto, ¿crees que Hitler ya estaba condenado desde ese primer invierno en Moscú? Déjamelo en los comentarios. Si este viaje por la historia te atrapó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan las cicatrices que dejaron estos hechos en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio de Cicatrices de la Historia.